Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a su colegio, a este Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México. Siempre le ha dado gusto recibirlos para este tipo de conferencias. Sobre todo, es un gran gusto recibirlos para esta conferencia, que es la primera en este año presencial. Ustedes saben que anteriormente no se había podido por esto de la pandemia. Entonces, esta es la primera conferencia presencial y nos da mucho gusto que sea con nuestros amigos de SICA. Muchas gracias. Agradezco infinitamente a SICA, sobre todo a Luis, ¿verdad? Al expositor Luis Villagrán Valencia. Muchas gracias por esta exposición que nos va a hacer, por su disposición de traernos esta conferencia tan interesante y, por supuesto, a mi gran amigo y vocal de mi 26º Consejo Directivo, por sus gestiones, el ingeniero Juan Carlos Ruiz Cruz. Muchas gracias, ingeniero, por traernos estas conferencias. SICA es una empresa con un liderazgo de más de 100 años en el mercado, abarcando el sector de la construcción, el sector manufacturero, industrial y automotriz. Su reputación se fundamenta en la cantidad de soluciones que han sido empleadas con probada eficacia a través de estos 100 años. Es por ello que no tengo la menor duda que el tema que nos compartirán hoy, sistemas de reforzamiento con fibra de carbono adheridos externamente y conocimiento del software de cálculo SICA Carbodur, será de gran interés para todos los que nos dedicamos al sector de la construcción. Al Colegio de Ingenieros Civiles les gusta traer ponencias de nivel y que brinden soluciones de calidad en nuestra área de trabajo. Nuestro colegio tiene ya más de 50 años de trayectoria. Desde su creación, ha velado por proteger los intereses de sus agremiados, mismos que logramos a través de este tipo de acercamientos. Impulsar la ingeniería civil es una de nuestras mayores premisas, lo cual lo conseguimos preparando y capacitando al sector. Otra de las razones de ser de este honorable colegio es brindar capacitación. Es por ello que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México nos autorizó certificar en conocimientos y habilidades a los funcionarios que desempeñan sus actividades como residentes de obra, como supervisores de obra, como analistas de precios unitarios. Además, también certificamos a los superintendentes en construcción, que son parte de las empresas de la iniciativa privada. También nos ha encomendado certificar a los directores responsables de obra, corresponsables de obra en seguridad estructural e instalaciones del sector privado, acción que hemos desempeñado con los más altos estándares de calidad y profesionalismo. Continuando con esos estándares, hoy todos los asistentes se llevarán información de gran valía para sus actividades. Es por ello que este tema es de gran interés, ya que nuestros candidatos o nuestros ya directores responsables de obra y también nuestros corresponsables, este tipo de soluciones les va a ser de mucha utilidad. No me resta más que agradecer su presencia y cedo el uso de la palabra a la maestra Claudia Laceli Gómez López para que dé lectura a la semblanza de nuestro expositor. Muchas gracias, ingeniero. Pues entonces tenemos el honor de presentarles el día de hoy a Luis Villagrán, MBA Candidate, ingeniero civil de SICA Mexicana, ingeniero de mercado y producto, TM Engineer Reimbursement, soporte técnico área LATAM, North Brasil. Ha recibido cursos de reforzamiento estructural con sistemas a base de fibras de carbono en México 2014-2015, en Francia 2015 y en Suiza 2018. Ha impartido cursos de reforzamiento, rehabilitación y reparaciones a colegios de ingenieros civiles y de arquitectos a lo largo del país y en Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana. Experiencia profesional con diferentes tipos de sistemas de reforzamiento con fibras de carbono y materiales de reparación en general.
socio numerario del CICM desde el 2013 y de la SMIE desde el 2019. Como formación, ya referí que es candidato a MBA, Gestión de Proyectos, Latinoamérica-México, año 2020, en curso. Diplomado en Análisis y Diseño de Estructuras, UAM, Azcapotzalco, México 2019-2020, séptima generación. Especialización en Construcción Pesada, UNAM, México 2017-18. Graduado en Ingeniería Civil con especialización en Análisis y Diseño de Puentes Prefabricados por el Instituto Politécnico Nacional México, año 2012. Intercambio académico universitario, Universidad Politécnica Valencia, España, año 2011. 10 años de experiencia en el área técnica y comercial. Ingeniero de Mercado y Producto, TM Engineer Refurbishment, SICA México y Soporte Técnico Latam North en Brasil, 4 años de experiencia. Encargado técnico Departamento Foreva Solutions, Fresin México, 3 años de experiencia. Ingeniero técnico de Proyectos Tierra Armada, Freisinet, 2 años de experiencia. Y auxiliar de ingeniero de proyecto para el Gobierno de la Ciudad de México, 1 año de experiencia. Sea usted bienvenido. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias y muchas gracias por esta breve introducción. Yo les agradezco mucho su valiosa presencia en este foro el día de hoy. Y bueno, la idea justamente es recuperar poco a poco pues este tipo de charlas presenciales. Nos da gusto, ¿no? Realmente pues ya ir otra vez integrándonos de manera presencial, como les insistía ahorita. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poco del tema del día de hoy, que es básicamente sistemas de reforzamiento a base de fibra de carbono. Para esto, pues bueno, una breve explicación para todos ustedes de quién es SICA. SICA pues es una empresa líder mundial en químicos para la construcción, con presencia en los cinco continentes del mundo, con más de 100 países en donde tenemos la cobertura de nuestras soluciones, y atacamos pues básicamente todos los mercados, desde el sellado, el pegado estructural, toda la parte de impermeabilización, refuerzo y protección en la construcción, pero también tenemos otra división, ¿no? Que es todo lo relacionado a la parte de automotriz o industria. Entonces aquí pues bueno, podrían ver más o menos algunas cifras, algunos datos interesantes. En México pues bueno, tenemos más de 5 plantas de producción, a nivel mundial son más de 300 plantas. Entonces esto pues realmente nos posiciona para que todos ustedes tengan a la mano pues toda la información posible de las soluciones, que nosotros como parte de la parte técnica les ofrezcamos a ustedes toda la información y la transferencia del conocimiento. Entonces bueno, para empezar un poco más adentrándonos al tema, SICA tiene estos segmentos de mercado que atiende hoy en día, dentro de los cuales pues empezamos por ejemplo con todas las tecnologías que pueden haber en la parte de concreto. Si bien es cierto, tal vez muchos de ustedes han escuchado, han usado o están familiarizados con, por ejemplo, los aditivos, los desmoldantes, los curadores, ¿no? Entonces, todas las tecnologías que de alguna forma ya las conocían, pues bueno, mostrarles que pues SICA tiene más allá de todo esto. Entonces, por ejemplo, seguido de la parte de concreto tenemos todas las soluciones para waterproofing, que es todas las membranas, todos los sistemas para impermeabilizar, por ejemplo, cimentaciones, tanques de almacenamiento, etc. La parte de roofing, que igual básicamente soluciones para cubiertas, desde membranas líquidas, desde membranas plásticas, PVC, etc. Otro de los negocios que tiene SICA pues, es la parte de flooring. Entonces básicamente igual todas las tecnologías posibles para pisos epóxicos, etc. Sealing and bonding, pues igual sellado y pegado, todo lo relacionado a fachadas, etc. Y bueno, el día de hoy, que es digamos el segmento en el que yo represento, pues es justamente refurbishment. Aquí pues tenemos todas las tecnologías de reparación, de rehabilitación y de reforzamiento de estructuras. Y siempre vamos muy de la mano con este último, que es
de acabados, o building finishing, como dice aquí. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros, cuando intervenimos una estructura, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, recuperamos la estructura, la rehabilitamos, y entonces pues necesitamos darle un acabado. Entonces, justamente siempre vamos muy de la mano con este otro segmento de SICA. Pues bueno, si se pueden dar cuenta, pues bueno, actualmente pues SICA somos especialistas, ¿no?, en reparación de concreto. Si se pueden dar cuenta aquí, por ejemplo, tenemos la subdivisión de especialidades que tenemos en SICA, comenzando por ejemplo con la reparación de concreto, anclajes químicos, que también es una actividad que va muy de la mano con el tema de rehabilitación de estructuras, el grouting, el reforzamiento con fibra de carbono, que es el tema del día de hoy, los mejoradores de adherencia, que básicamente es para que, por ejemplo, un mortero tenga una mejor calidad de adherencia sobre un sustrato, protección del concreto y adhesivos estructurales, que de igual forma, pues por ejemplo, muchos de ustedes que están aquí en la SCT o como alguna actividad de ingeniería, pues muchas veces estamos familiarizados con las dovelas, con los prefabricados, etc. Bueno, entonces si me lo permiten, vamos a platicar rápidamente del tema del día de hoy, que es mostrarles los sistemas de reforzamiento a base de las fibras de carbono, y mostrarles un poco de lo que es el software para que nos adentremos para la siguiente charla que vamos a tener el día lunes, con un sistema muy especializado que se llama SICA Carbos 3, que es justamente reforzar las estructuras con, digamos, aplicándole una fuerza de preesfuerzo, tal cual como lo hace, por ejemplo, un sistema de torones, ¿no?, con preesfuerzo externo. Entonces vamos a platicar un poco una introducción. Vamos a ver un poco del portafolio de soluciones que tenemos, usos y aplicaciones de los sistemas, y finalmente, pues bueno, un ejemplo de cálculo, ¿no?, para que conozcan también la interfaz, que dicho sea de paso, por ahí ustedes ya tienen un manual, que es justamente el manual que nos digamos, sigue paso a paso, ¿no?, la aplicación de cualquier situación que quisiéramos resolver en el software de SICA. Pues bueno, comencemos con este primer tema. ¿Por qué reforzar las estructuras? Si nos ponemos a pensar, al final del día, pues una estructura que fue concebida, por ejemplo, en los 60s, en los 70s, pues al día de hoy, al 2021, pues quizá ya las cargas vivas sobre las cuales transitan, cargas vivas me refiero, pues ya esas condiciones ya no son las óptimas de servicio. Muchas veces vemos que incluso ya la misma estructura, pues ya con tantos ciclos y con tanta fatiga, pues empieza a tener una condición ya de fisuración, grietas y otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, básicamente el por qué reforzamos, pues bueno, aquí podemos ver el primer caso, que es por un aumento, ¿no?, de cargas verticales, por ejemplo. Y estos dos temas que están del lado derecho, pues es básicamente una sección insuficiente de concreto, incluso también el aseo de refuerzo insuficiente, que puede ser por dos temas. Por un lado puede ser por, digamos, una parte congénita, es decir, cuando en la oficina o cuando en la parte de diseño se nos olvida, por ejemplo, meter la última revisión con tantas varillas, por ejemplo, pues de tal forma que ya es insuficiente, ¿no?, lo que en la realidad va a recibir en servicio. Y sección insuficiente, pues básicamente es lo mismo, ¿no?, una sección que no está cumpliendo con las condiciones reales a las que va a ser sometida. Y acá abajo, pues bueno, igual nos enfrentamos a un tema que hoy en día, pues bueno, yo creo que ustedes también lo saben, constructores, especialistas, proyectistas, a veces cuando van las concreteras a hacer ya, digamos, la parte del vaciado, pues por N cantidad de causas, puede ser que no cumpla la resistencia. Entonces en este punto, cuando también aquí ya choca, ¿no?, con lo que viene de proyecto, con lo que va a estar recibiendo a nivel ya de servicio, entonces pues hay un déficit, ¿no?, de resistencia. Y bueno, este punto que también es un tema, pues hoy en día, en el cual nosotros sabemos perfectamente cómo está, porque al final nosotros creo que vivimos con esta parte que es la parte de los mantenimientos. Al no tener un periodo de mantenimiento ordinario, constante, entonces pues justamente las estructuras pues van deteriorándose. Entonces con este deterioro y con este proceso, pues empiezan ciertas patologías, empiezan las fisuras, se convierten a grietas,
y estas grietas eventualmente van a permitir que ingresen agentes químicos, el CO2, que empiece un proceso de carbonatación, que comience, por ejemplo, la parte de introducción de cloruros, ¿no? Entonces, al final del día, pues todo esto afecta a la estructura. Y finalmente, pues bueno, por una actualización sísmica. Si bien es cierto, por ejemplo, desde el 2017, cuando tuvimos estos sucesos en toda esta región del país, pues bueno, sufrimos precisamente porque los códigos que al final del día ya estaban alineados por el tema del 85, muchas estructuras no lo estaban. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega entonces el sismo del 17, pues entonces esas estructuras que ya estaban resentidas, pues terminan por colapsar o terminan por fallar, o parcialmente por ahí ocurren daños severos, ¿no? Entonces, básicamente ese es el por qué reforzamos hoy en día a las estructuras. Entonces, si hacemos una suma y hacemos una recapitulación de esto que hemos platicado brevemente, pues podemos encontrar que, en resumen, por ejemplo, el por qué les reforzamos este tipo de estructuras, etcétera, como lo vemos aquí, pues bueno, es básicamente por una reglamentación o una actualización a los nuevos códigos. Seguido de, por ejemplo, pues lo que ya platicamos hace un momento, por ejemplo, el incremento de la resultante de las cargas. Es decir, cuando estamos metiendo o sometiendo a esa estructura mayores cargas verticales, etcétera, pues damos pie a que suceda esto. Diseños inadecuados, que también parte de lo que ya les decía, por un tema congénito o adquirido, es decir, por, digamos, una mala planeación en obra o de origen en el gabinete. Errores y defectos en la construcción, que también se los cuento. ASICA, pues es casi un 60% que por qué nos buscan justamente por este tipo de errores y defectos, ¿no? Entonces, entramos para darles solución a este tipo de cosas. Y bueno, lo que platicamos, ¿no? El tema de los sismos, etcétera, que también es algo fundamental. Y un enemigo, yo creo que es de los más fuertes, ¿no? La corrosión. Entonces, la corrosión en el acero de refuerzo, pues bueno, sabemos que al final del día puede ser como un cáncer, ¿no? Va avanzando lentamente en el punto en el que, incluso, por ejemplo, en zonas donde hay exposiciones químicas o agresivas, al retirar una parte del concreto, resulta que incluso esa área de acero ya no existe. Entonces también es un tema muy severo para cuando hay un potencial colapso, ¿no?, de una estructura. La eliminación total o parcial de elementos estructurales, pues también nosotros pues sabemos claramente que dentro de nuestra cultura, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica, nuestra cultura es el tema de la autoconstrucción, no me dejaban mentir. Entonces, ¿esto qué genera? Que al final del día, pues una estructura que al final pues, fue concebida por allá de los 70s, 80s, pues actualmente ya con la familia, ya con los hijos, los nietos, etcétera, pues tuvieron que construir y modificar, por ejemplo, una estructuración, un edificio, etcétera. Entonces, pues eso también repercute, ¿no? Al día de hoy, pues bueno, ¿cuántas veces no hemos visto que esas modificaciones estructurales nos impactan en el sentido de que esa modificación hace que pueda hacer que hayan sobreesfuerzos en ciertas zonas de la estructura y esto genere pues que colapsen, que empiecen a generarse fisuras, etcétera. Entonces, bueno, hasta este punto hablamos de manera general. Vamos adentrándonos al tema de la fibra de carbono. Para los que no conocen lo que son estas tecnologías, pues básicamente las fibras de carbono, ustedes lo podrán encontrar en la literatura como un acrónimo que es CFRP o FRP, que no es otra cosa más que un polímero de fibra reforzada, como dice aquí. Entonces este polímero de fibra reforzada va a hacer que al activarse en conjunto con una estructura, en este caso de concreto, pues va a generar una mayor resistencia y una mejor capacidad de recibir cargas, ¿no? Entonces, la conveniencia de usar estos materiales, pues bueno, evidentemente son materiales de última generación, que son materiales que no le incrementan peso a la estructura, que incluso, pues bueno, se pueden dar cuenta que es esto que está aquí negro, es como si fuera una tela. Entonces esa tela se coloca sobre el concreto o dentro del concreto, cualquiera de estas dos formas, y es como funciona para que se active la potencia, ¿no?, que tiene este material. Entonces, algo importante que los compuestos FRP, que son materiales anisotrópicos y se caracterizan por su gran capacidad a la tensión. Es decir,
La fibra de carbono trabaja como si fuera una varilla de acero. ¿Cómo trabaja una varilla? Pues a lo largo de todo su fuste, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es decir, trabaja como a tracción, básicamente, o a tensión. Así de la misma forma trabaja la fibra. Entonces, en la realidad, pues existen diferentes materiales sintéticos o materiales, digamos, fibras. De manera general, por ejemplo, está la fibra de carbono, la fibra de vidrio, la fibra de basalto y la fibra de aramida. Estas 4 fibras son las que en la realidad nos pueden proveer cierta capacidad de resistencia a la tensión, sobre todo. Y bueno, la fibra por sí misma, pues no es capaz de darnos o de proveernos esa, digamos, esa resistencia que se le va a adicionar a una estructura. ¿Esto cómo va a poder ser posible? Pues a través de una matriz polimérica, como dice ahí. Una matriz polimérica no es otra cosa más que un adhesivo. Estos adhesivos epóxicos o adhesivos que están de este lado, por ejemplo un vinilester, un poliuretano, etcétera, son los que van a hacer la función de trasladar esa potencia de la fibra a través del concreto. Y entonces lo que no nos pueda brindar el concreto y el acero de una sección existente, pues nos los va a brindar justamente este material. ¿Sale? Entonces, pues bueno, es más o menos el 1 más 2, ¿no? Básicamente de este sistema. Luego, acá abajo pues tenemos una foto comparativa para que ustedes conozcan. Estas fibras de carbono lo que hacen es, al alinearse una con otra y formar unos, digamos, son filamentos, y al formar un tejido, entonces vamos a generar esta capacidad a tensión que les decía. Un solo filamento de fibra, vean aquí está de este lado, es más o menos una décima parte de apenas un cabello humano. Entonces imagínense lo delgadito que es un filamento de fibra. Entonces, por ejemplo, ya al combinarlo con una matriz polimérica, que en este caso es la resina, entonces vamos a tener diferentes tipos de materiales. De tal forma que en la actualidad pues tenemos este grupo de fibras de carbono. Estas que son platinas, es decir, son como si fueran unos flejes o unas soleras de metal. Y unas varillas como si fueran igual unos redondos, como se ven aquí, nada más que son 100% de fibra, ya vienen encoladas con una cierta resina, ¿no? Y acá abajo, pues bueno, tenemos otros 2 sistemas, que estos son básicamente, es fibra seca nada más. Entonces aquí no hay cantidad de resina como acá arriba. Esta ya viene de origen, en las fábricas pues ya vienen y lo producen, básicamente fibra más resina. Estas no, estas digamos, para los que ya están inmersos en la parte de reforzamiento con fibra, y no me dejarán mentir, nosotros tenemos que ir a formar una lámina al sitio, es decir, vamos a agarrar un tejido seco con fibra seca, y entonces al adicionarle una resina, los juntamos y entonces vamos a obtener ahora sí ya un compuesto. Entonces de ahí que insisto, pues bueno, miren aquí las siglas, ¿no? Es la de CFRP. Bueno, vamos a ver una gráfica interesante para que también puedan visualizar más allá de las fotos o de las imágenes. Vamos a ver algo más gráfico, algo más analítico. Primeramente que conozcan esta comparativa basada en el tema con el acero. Entonces aquí ponemos unas varillas de acero para que vean, pues al final todos traemos en la mente pues cuál es el FIE, ¿no? Del acero, 4200, ¿no? Más o menos. Entonces vamos a ver aquí, estamos aquí en esta gráfica. Empezamos aquí con el acero, que si se dan cuenta en esta línea roja, pues nos avienta más o menos como 4200 kilos, ¿no? O 420 megapascales, como dice ahí. Pero ¿qué pasa cuando ya hablamos de las fibras? Vamos a ver la primera fibra, aramida. Pues la aramida, por ejemplo, trae más o menos unos 21,000 kilos por centímetro cuadrado de resistencia. Entonces aquí pues ya vean toda la brecha que hay aquí a favor de la aramida, ¿no? Eso es bastante. Vamos a ver qué pasa con el basalto. Aquí ya se incrementa más o menos como a los 2,300, 23,000 kilos más o menos. La fibra de vidrio pues baja un poco, sin embargo pues sigue estando muy por arriba de la resistencia del acero, ¿no? Entonces vemos que está aquí como a los 2,100, 21,000 kilos más o menos. Y finalmente, pues la que nos interesa más conocer es la fibra de carbono, que aquí vemos, vean hasta dónde sube, casi sube hasta los 50,000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces si nosotros hacemos un diferencial entre este punto y vamos a obtener más o menos como 11.2, 11.5 veces más capacidad de tensión última
a que la que tiene el acero. Entonces imagínense ya todo esto puesto ya en una estructura, pues cuánto es lo que nos puede aportar, ¿no? Entonces, de ahí que pues justamente sea un material muy versátil, como dicen por ahí, pues son casi 8 veces más resistente, 10 veces menos pesado que el acero. Entonces, pues bueno, creo que la conveniencia de usar estos materiales pues es muy alta. Pues vamos a ver algo que ya a nivel cálculo, a nivel numérico, es importante que también sepan. Para los que están en la parte de gabinete, pues que sepan que esta potencia que viene aquí al 100% de 4.900 megapascales, no es posible alcanzarla en la realidad. Entonces, es por esto que a nivel cálculo, a nivel diseño, nosotros usamos para resistencia de cálculo apenas aproximadamente unos 22.000 kilos por centímetro cuadrado. Que bueno, al final del día, pues si vemos, todavía estamos muy por encima de lo que está por acá el acero, ¿no? Entonces, sí nos restringe mucho para la parte de diseño, pero con esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? Una compatibilidad. La compatibilidad que necesitamos para un equilibrio de fuerzas, justamente nos permite que con esta cantidad de resistencia podamos estar del otro lado con el uso de este material. Entonces, de tal forma que ayudándonos de la fibra de carbono, vamos a encontrar estos 3 tipos de casos con los que podemos rápidamente solucionar hoy en día en la ingeniería. La primera parte de acá arriba es resolver, por ejemplo, los esfuerzos a flexión. Es decir, tenemos una viga o tenemos una losa que al aplicarle una carga, pues esta obviamente va a tender a flexionarse. Entonces, al flexionarse, pues va a generar que esta deformación presente agrietamientos, desconches, ¿no? Incluso en la parte superior, en las fibras que están a compresión, etc. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado al aplicarle pues una fibra de carbono? Que justamente pues al aplicarle nuevamente esa carga, no permita que se deforme o se controle, ¿no? Entonces, aquí vemos que pues ya no está flexionándose en la manera que como lo hacía antes, y de esto, pues bueno, nos está dando una mejor capacidad, ¿no? Acortante, pues es casi lo mismo, es decir, por la cantidad de descarga que está trayendo a la trave o algún otro elemento, pues bueno, entonces básicamente es apoyarle que con esas cargas que está recibiendo sea capaz de que no se generen pues estas tensiones diagonales, ¿no? Que se generan siempre pues casi a un peralte de los apoyos. Entonces, pues aquí tenemos un caso en el que al aplicarle una serie de disposición de fibra de carbono, pues bueno, aquí vemos cómo se está controlando. La fibra lo que está haciendo en esta posición no es otra cosa como si fueran unas curitas, unas bandas, ¿no? Es decir, vas a restringir que esa diagonal se permita que se abra. Entonces ahí vamos a estar controlando precisamente por la capacidad que tiene la tensión. Entonces ahí estamos controlando esta parte. Y ya un refuerzo a confinamiento, pues por obvias razones, pues lo que hace es como ponerle unos cinturones a todo lo largo de toda la columna, de toda la sección, y de esa forma, pues bueno, si vemos aquí, pues lo que vamos a evitar es justamente esto, ¿no? Que en algún punto el concreto pues se trate de expandir, ¿no? Que es lo que nos provoca, por ejemplo, el módulo de Poisson, justamente. Entonces vamos a controlar tanto la deformación vertical y horizontal al confinarla correctamente. Entonces este confinamiento va a hacer que incluso pues aumente la capacidad resistente. Aquí algunas fotos interesantes por ejemplo, aquí tenemos el primer caso, ¿no? De flexión. Cuando hablamos de flexión, pues bueno, podemos resolver, ya decíamos, traves, losas, o esto, por ejemplo, que son unas nervaduras que vienen a todo lo largo de un voladizo, por ejemplo, para un estadio. Este estadio es un estadio en Colombia. Entonces aquí, por ejemplo, aquí se ve cómo está todo este perfil negro, es la placa de fibra de carbono. Precisamente aquí estamos mitigando el efecto de la flexión negativa por la parte de arriba, ¿no? por el cantilever que está ahí. Acá, por ejemplo, pues viene en 2 direcciones, viene en el sentido corto y en el sentido largo la fibra de carbono. Y acá, pues bueno, vemos que simplemente está pasando en el lecho bajo, ¿no? de las traves, por ejemplo. Entonces, con estos tipos de sistemas podemos hacer esta reconversión para aumentar su capacidad tanto a flexión positiva como a flexión negativa, ¿no? en los extremos, por la parte de arriba de los elementos.
Algunos ejemplos, por ejemplo, del tema de cortante. Por ejemplo, aquí tenemos 3 casos de igual forma. El primer caso que está acá, podemos ver que es una trave. Y si alcanzan a ver, aquí tenemos, por ejemplo, digamos un cinturón negro. Este cinturón negro está haciéndose pasar al 100%. Es decir, es como si estuviéramos poniendo un estribo, ¿no? Entonces el estribo lo que está haciendo es otra vez tratar de hacer ese confinamiento que le está aportando capacidad por la tensión diagonal que se pueda generar en esta sección. Entonces el ACI, me adelanto un poco, el ACI, que es el código con el cual nosotros nos encargamos de hacer los diseños, nos explica que hay 3 casos que se pueden resolver por temas a cortante, es decir, con la fibra de carbono, envolviéndola al 100%, como se ve aquí. De este lado tenemos igual un refuerzo acortante, pero nada más es en 3 caras, es decir, en los cachetes de las traves y en el lecho bajo de la misma trave. Entonces, de tal forma que forma una U. Y de este lado, que básicamente forma, siempre y cuando tengamos paredes lisas en las traves o en las secciones cajón, etcétera, vamos a poder colocar este tipo de fibra que nada más va sobre los laterales. Si se dan cuenta, o digo, a lo mejor algún curioso o gente que ya conoce, aquí estamos aplicando los 2 tipos de sistemas. El sistema que es a base de tejido, que son estos 2, y este que está acá, que es el sistema rígido, que es una lámina. Entonces imagínense o pensemos un poco, una lámina que está súper rígida, pues es complicado doblarla, ¿no? ¿Para qué? Para que lográramos darle la forma que está aquí y hacerla pasar, dependiendo de la geometría. Entonces por eso que se usan estos 3 tipos de opciones para reforzar por cortante. Y me adelanto un poco, dependiendo de lo que nos indique el ACI en el capítulo 11, que es el capítulo que nos habla de la fuerza cortante, pues traemos justamente una reducción. Hay unos coeficientes que reducen la potencia que tenemos en la fibra precisamente por este tipo de fenómenos, ¿no? Para cómo resolver al 100%. Y quizá, pues por ejemplo, ahorita muchos se pongan a pensar, oye Luis, pero ¿por qué entonces no ponemos al 100%? Este tendría que tener la mayor capacidad, ¿no? No sé si lo ven igual de esta misma forma. Porque a veces arriba traemos una losa o traemos un firme. Pues acá arriba, al tener una losa, pues es muy complicado hacer pasar una tira, ¿no? Es decir, tendríamos que romper la losa para que pasara por ahí un estribo de fibra. Entonces es muy complicado. Entonces para tal efecto, los diseñadores o la gente que se dedica a esto, pues mejor decide ponerlo por la parte de abajo nada más, y el ACI pues lo permite. Y finalmente, pues bueno, el tema de confinamiento de columnas. Para el tema del confinamiento de las columnas, que esto ya es el capítulo 12 del ACI, pues nos habla justamente de cuáles son estas condiciones, en qué tipo de columnas circulares, rectangulares, cuadradas, y digamos, dependiendo también de las geometrías, nos va a permitir usar estas tecnologías, ¿no? De fibra de carbono. Entonces aquí tenemos básicamente, aquí pues evidentemente como tenemos que darle la vuelta a las columnas para confinarla y para generar esta compresión, valga, entonces nada más es posible usar el tejido, que es el tejido Cicagraph, que es el que nos permite darle la vuelta a la sección. Pues de tal forma que si nos damos cuenta aquí, bueno, tenemos una imagen con la cual vemos la mayoría de los casos que se pueden resolver en la parte de edificación. Por ejemplo, aquí vemos cómo se resuelve para una columna. Si la columna es circular, no tenemos aquí un caso de una columna rectangular, pero es, digamos, similar como estuve aquí. El uso de, por ejemplo, de algunas bandas, por ejemplo, estas que están aquí. ¿Para qué? Porque a veces hacen huecos en las paredes o en las losas. Entonces esos elementos quedan desprotegidos, ¿no? Estructuralmente hablando. Entonces hay que dotarles de una capacidad de tal forma que recupere para que esos esfuerzos se mitiguen con esa capacidad que buscamos a través de la fibra. Entonces acá tenemos otros elementos como vigas o traves de concreto. Y pues de igual forma, ¿no? Básicamente son los típicos acomodos de fibra de carbono que se tienen hoy en día. Entonces, pues bueno, si se dan cuenta, pues al final del día tenemos un sistema muy completo para la parte de edificación. Y aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el que, pues esto ya es para infraestructura. Entonces,
¿Qué tenemos? Pues básicamente es lo mismo, usar los dos tipos de sistemas, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, estamos resolviendo un tema de refuerzo por cortante en las laterales de una sección cajón. Entonces aquí tenemos el uso de estos tejidos blandos, ¿no? Y la parte de la derecha, pues es básicamente el uso de una lámina, que es justamente para mitigar los esfuerzos a flexión por debajo de la sección cajón. Aprovechando esta imagen, esta es una obra que justamente está todavía en proceso en el municipio de Coacalco. Entonces ahí está justamente haciéndose este proyecto. Bueno, entonces de tal forma que al final del día lo que tenemos es un portafolio de soluciones muy completas. Si se dan cuenta, aquí tenemos lo que hemos venido hablando en estos minutos, que es el sistema de tejido, que es con el que podemos envolver secciones. Del lado derecho tenemos lo que es una platina que vamos a ponerla sobre todo en los lechos bajos o en la parte superior de ya sea losas o ya sea traves. Y acá abajo tenemos un sistema novedoso, del cual abro un paréntesis, hago un comercial. Mi compañero Philip, que nos acompaña justamente directo desde Suiza, y que bueno, él ya está residiendo en la ciudad de Bogotá. El día lunes nos va a explicar justamente este sistema interesante. Entonces los invito a que nos acompañen también el día lunes para que profundicemos en este tema, porque al final esta es otra especialidad de reforzamiento con fibra. Digamos que estos tres que están aquí son sistemas pasivos. ¿Qué quiere decir por pasivo? Una vez que se coloca la fibra y una vez que está recibiendo la carga, es como empieza a actuar, o es como empieza a reaccionar la fibra. ¿Para qué? Para que le aporte capacidad a la sección. Y aquí no, este es un refuerzo activo. ¿Qué quiere decir? Que tras hacerle, digamos, una fuerza de tensado a la platina, es decir, aquí vemos cómo está la platina de fibra. Entonces, al aplicarle una fuerza de tensión, vamos a generar que se genere una fuerza como una reacción, pues en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué va a generar? Pues un efecto de compresión en la estructura, como lo generan los famosos cables de preesfuerzo, ¿no? Entonces digo, está interesante, ojalá nos puedan acompañar para que profundicemos en este tema. Y finalmente, pues bueno, otro tipo de solución que es la fibra seca, que es básicamente es un mechón de fibra seca, y este nos va a servir para hacer otro tipo de soluciones para las estructuras de concreto. Esta normalmente lo que hacemos es generar unos botones o unos abanicos o patas de gallo, como les dicen. ¿Para qué? Para que podamos sostener la fibra principal. ¿Cuál es nuestra fibra principal? Pues esto que vemos acá arriba. Entonces este es como si fuera un refuerzo secundario que nos va a ayudar a solventar lo de acá arriba. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte, digamos, es muy general, las bases técnicas, para presentarles un ejemplo en el software de Zika. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente. Estas son algunas guías de diseño que tenemos hoy en día, de las cuales, pues personalmente, o más bien, perdón, a nivel local en México, pues bueno, nosotros nos alineamos mucho con las características del ACI 440. Este código, pues es como, por ejemplo, cuando usamos el código 318, cuando diseñamos las estructuras de concreto. Entonces, básicamente siempre van de la mano los códigos americanos. Entonces, esta que está aquí en rojo, pues es la última versión que tenemos por parte del ACI. Es el código 440.2R-17, que es el que actualmente pues, los diseñadores o la gente que se dedica a esto son los que nos ayudan justamente con los diseños, ¿no? para fibra de carbono. Pues de tal forma que si vemos aquí en esta pequeña tabla, adelante aquí, vamos a ver estos códigos. Estos códigos son a nivel Europa y a nivel América, y una parte ¿cómo se llama?, de Asia. Para Latinoamérica, pues evidentemente nosotros tenemos mucho la influencia para el diseño de concreto, de estructuras de concreto, perdón, con el ACI 318. Pero ¿qué pasa con la guía de diseño para fibra de carbono? Pues bueno, aquí tenemos, ya decíamos, el 440. Estos dos códigos son los que siempre tenemos que usar. Si quisiéramos ir más allá, pues bueno, tendríamos que cambiarnos literalmente para, por ejemplo, si quisiéramos nada más verificar ciertas condiciones, entonces, por ejemplo, nos iríamos con el Eurocódigo 2, que es con el que se usa la parte de estructuras de concreto en Europa, y alguna de estas guías. Esta que está aquí a la izquierda es una guía inglesa, que es la TR055, y esta que está aquí es un boletín que se llama Boletín FIB 14,
Ese boletín FIB 14 en Europa, la Comunidad Europea lo aceptó, digamos, hace ya algunos años como el método de diseño. Sin embargo, pues actualmente el que ha adoptado es la guía inglesa, la TR055, porque es muy completa. Si ustedes se ponen por ahí a buscar, ahora que tenemos esta modalidad en Google y empezamos a rascarle y a ver las normativas, etcétera, se darán cuenta que es una guía muy completa. O sea, realmente, en comparación incluso hasta con el ACI, con el 440, es una guía bastante gruesa donde trae muchos casos, donde trae mucha filosofía y donde trae al final pues todas las bases técnicas para poder diseñar con fibra de carbono. Entonces, digo, para no concentrarnos en eso ni desviarnos, sí que se queden con esta idea, ¿no? Que nosotros pues estamos acá abajo, ¿no? Estamos normados con esto del ACI. Bueno, entonces aquí está un poco, digamos, para que lo conozcan. Este es pues es como si fueran la guía, digamos, con la cual pues en todos estos capítulos que vienen aquí, pues corresponden a todo lo que se puede hacer para el uso con las fibras. Digamos que hasta el capítulo el 9, hasta el capítulo 9 pues es básicamente todas las condiciones generales, condiciones de instalación, control de calidad, condiciones generales. Y lo que son el capítulo, el 10, el 11 y el 12, nos habla de flexión, cortante y confinamiento. Y el capítulo 13, pues bueno, ya nos trae, bueno, ahorita lo vemos, el capítulo 13 ya nos trae condiciones para temas sísmicos. Entonces aquí rápidamente, dentro de la filosofía de diseño de la fibra de carbono, aquí estamos viendo otra vez el manual. Lo que podemos hacer con él pues es justamente solucionar temas por flexión, como vemos aquí un ejemplo, temas por cortante, como vemos aquí, tanto en las columnas como en las traves, y finalmente, pues, por ejemplo, para temas de confinamiento de columnas. Entonces, digamos, estos son los tres casos típicos que se pueden resolver. Y ya con el capítulo 13, pues aquí vemos una estructura sometida a temas de cargas o condiciones sísmicas, ¿no? Pues aquí de igual forma nosotros podemos, para los que están en proyecto, pues bueno, es la forma que nosotros podemos también usar el código. Entonces, de tal forma que, bueno, aquí ya lo platicamos, la unión de estos dos códigos del ACI son los que a nosotros nos dotan de toda la información técnica para poder hacer un desarrollo de un proyecto. Digo, adicionalmente, pues lo que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Localmente, con los códigos, con el reglamento de construcción, con las normas técnicas, o si hubiera una legislación particular aquí en el Estado de México, etcétera, pues bueno, también seguirlas a pie, ¿no? Para que podamos usar todas esas combinaciones de información para que podamos obtener justamente en este software o de manera manual en hojas de Excel, etcétera, pues un diseño, ¿no? Que es lo que buscamos. Pues para esto, en esta última parte ya de la charla del día de hoy, pues vamos a ver un poco de la interfaz del software de Zika. Ustedes tienen por ahí unos manuales. Esos manuales básicamente son el paso a paso de lo que es justamente este software. Si ustedes están interesados, nosotros les compartimos un link para que ustedes puedan descargar ese software y lo empiecen a usar, y por ahí empiecen a usar su guía con el software, con otras ayudas que tenemos, ¿no? Tutoriales hoy en día pues en YouTube, para que todos ustedes puedan descargar esos videos, puedan replicar los ejercicios y al final sepan, por ejemplo, cómo introducir datos, cómo solventar un tema a flexión, a cortante, a confinamiento, a flexocompresión, una columna, etcétera. Entonces, miren, aquí traemos rápidamente, esta es la interfaz general del software de Zika. Si se dan cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, son 5 módulos con los cuales nosotros podemos hacer uso para, por ejemplo, diseñar fibra en columnas para confinamiento. Por ejemplo, aquí estas dos que están acá arriba son secciones críticas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a obtener de nuestro análisis numérico elementos mecánicos, momentos, cortantes, etcétera, y los vamos a introducir en alguna sección que nosotros elijamos, que sea la más crítica, por ejemplo, o la que quisiéramos revisar. Entonces, pues bueno, aquí bastará con colocar esos datos. Mientras que los que están acá abajo, incluso pues ya se ve diferente, ¿no? Ya se ve una sección completa, ya no es una sección transversal. Entonces aquí abajo no podemos utilizar, por ejemplo, elementos mecánicos. Aquí necesitamos meter cargas.
Entonces, al introducir todas estas cargas, es decir, carga muerta, carga viva, vamos a poder obtener justamente pues un momento resistente o una cortante, etcétera, para ver si con las nuevas condiciones de carga nuestro modelo nos acepta una condición de refuerzo con fibra. Bueno, entonces aquí imaginemos que esta ya es la plataforma del software. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso que vamos a resolver rápido. Vamos a resolver justamente esta sección que está acá abajo, que es una viga o una trave de concreto por temas a flexión. Entonces, imaginemos que esa sección de concreto en algún punto va a recibir una sobrecarga, entonces las condiciones iniciales que tenía ya no hace posible que resista. Entonces necesitamos llevarlo a un estado que cumpla, y a partir de ahí, pues bueno, ya tengamos la oportunidad de utilizar un sistema como este con fibra. Entonces, primeramente vamos a encontrar en la parte superior izquierda, pues simplemente introducir datos, el nombre del proyecto, datos del calculista o del proyectista, la fecha en la que quisiéramos tener el reporte, si es una fecha del día de hoy, si es una fecha de hace 15 días, etcétera. Y nosotros son los datos que van a arrojarse al final en el reporte que nos arroja el software. Entonces, esta sería la primera parte. Luego, de este lado tenemos esta primera parte que está acá arriba, no sé si alcancen a ver, dice exposición. Por exposición se refiere a si el sistema va a estar expuesto a condiciones, por ejemplo, exteriores, o va a estar al interior de una estructura, o por ejemplo cerca de una fábrica o cerca de una zona muy agresiva. Entonces tenemos que considerar un factor de exposición agresivo. ¿De qué va a depender esto? Pues justamente que la capacidad resistente disminuya un poco. Entonces nos va a proveer una reducción dependiendo de este tipo de exposición, y lo tenemos que especificar aquí de inicio. Entonces imaginemos aquí que es una exposición exterior, porque es una trave para un puente. Entonces vamos a avanzar. Bueno, para esto, acá está abajo el botón, ¿no? Le damos ahí siguiente. Ya la siguiente parte es decir, aquí vamos avanzando, aquí vemos cómo pasamos de esta pestaña de proyecto aquí a geometría, y aquí tenemos todos los datos que tenemos que ir introduciendo. Pues por ejemplo, aquí tenemos el vano, que no es otra cosa más que el claro. Aquí vamos a definir la longitud que va a tener este claro, y si al final del día vamos a tener apoyos fijos, empotramiento, etcétera. Perdón. Y aquí abajo, pues bueno, ya empezamos a ver algunos temas de las cargas. Si las cargas muertas, por ejemplo, van a estar al 100%, si le vamos a incrementar, por ejemplo, una condición a las cargas vivas, y que por ejemplo aquí están en 0%, pero por ejemplo nosotros al incrementar esa capacidad que resiste actualmente, entonces a lo mejor nosotros podemos llevarla aquí a un 50%, ¿no? Es decir, vamos a meterle esa condición de origen, que es las condiciones en las que va a estar ya actualmente, ¿no? Con estas nuevas cargas. Y aquí abajo pues es básicamente la definición, o sea, es decir, si se dan cuenta aquí tenemos unos botones, es una pequeña hoja que dice signo de más. Pues aquí le vamos a dar clic a ambos y nos va a desplegar justamente la opción de qué tipo de carga le vamos a... Es decir, nosotros como proyectistas vamos a tener que modelar completamente. Vamos a tener que modelar a qué distancia, si es una sección, por ejemplo, una carga puntual, si es una carga distribuida, si hay un momento aplicado en alguna sección. Entonces aquí vamos a tener que definir todo eso. ¿Para qué? Para que aquí gráficamente veamos qué es lo que está sucediendo en nuestro modelo que estamos diseñando. Luego, posteriormente, la siguiente pestaña, ya pasamos aquí a la tercera. Aquí vamos a empezar con la definición del F'C del concreto. Es decir, el ACI nos pide que siempre pongamos las suposiciones reales, ¿no?, de una estructura. No podemos poner un F'C de un proyecto, porque al final en la realidad a lo mejor ese F'C pues no es el mismo. Siempre pasa eso. Una de dos, o el F'C real está muy arriba, o el F'C se cayó, porque realmente al hacer una extracción de un núcleo vemos que no está dando, ¿no?, lo que venía de proyecto. Entonces es importante que ustedes sepan que aquí hay que definirlo correctamente con las condiciones reales para que nos ofrezca un resultado real. Y aquí pues tenemos la opción normalmente nosotros usamos siempre una probeta cilíndrica, pero a veces se puede usar una probeta cúbica, que a veces nos da otro tipo de F'C.
Sin embargo, pues bueno, hay que definirlo aquí. Luego acá abajo, en esta sección de aquí, realmente pues no hay que hacer mucho, son factores de compresión que nos da para el concreto reforzado y preesforzado, como se ven aquí, que nos da, son condiciones que trae el ACI 318. Entonces básicamente son datos que ya vienen por default, entonces básicamente lo dejamos aquí como están aquí, ¿no? Con estos factores de 0.65 y 0.90 del concreto reforzado o preesforzado. Pero si ustedes quisieran aquí hacer una modificación, que digo, se puede, dependiendo de, ustedes aquí lo pueden ingresar, ¿no? Aquí se despliega una pestaña y ahí se modifica a lo que ustedes puedan o quieran colocar ahí. Y luego ya en la última parte, pues es ya la definición de la sección transversal. Para este caso, pues bueno, usamos justamente una viga rectangular, una trave, más o menos trae 50 centímetros de ancho, creo que viene igual por 50, aquí vemos que está igual, de 50 por 50. Y aquí ya pasamos a la siguiente sección, aquí ya vamos a definir el acero de refuerzo, ¿no? Entonces, si sumarizamos hasta este punto, ¿qué es lo que hicimos? Primero definimos el tema de las cargas, luego pasamos a la definición de la geometría y el F' del concreto, y luego pasamos a lo que es la definición del acero, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema del acero de refuerzo va a pasar lo mismo. O sea, las suposiciones que pide el código es que tengamos siempre las condiciones existentes. Si nosotros las desconocemos, porque a lo mejor puede ser que no hay un plano de detalle o no se quiere hacer, por ejemplo, un tema de escaneo, pues entonces hay que ver qué es lo conveniente, ¿no? Siempre acuérdense que los códigos del ACI o como cualquier código pues son criterios que nosotros como ingenieros tenemos que interpretar y definir al final del día. Si quisiéramos hacer algo mínimo, pues igual lo podemos hacer. Si quisiéramos, por ejemplo, asumir que no va a tener varillas de tal diámetro, pero a lo mejor damos una menor cantidad de varillas o quitarle ciertas varillas, entonces también es parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo para jugar y encontrar justamente la opción para que nos dé un resultado real, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, aquí vemos cómo estamos definiendo. Aquí también pasa lo mismo. Aquí tenemos unas pestañas que al activarlas, al darles clic en la flechita azul, vamos a desplegar justamente las características que nosotros vamos a proveerle al software. Y en este caso vamos a definir, por ejemplo, a qué distancia de recubrimiento vamos a colocar las parrillas de acero, que sería pues lo que está ahí en la actualidad o en la realidad. Por ejemplo, el tipo de acero, si es por ejemplo un grado 60, un grado 42, etcétera. Y de inmediato pues aquí nos va a aparecer en megapascales, ahí va a aparecer por ejemplo 420 megapascales, 412, 60 megapascales, ¿no? Etcétera. Y luego por acá pues hay que definir el número de barras. Si sabemos que arriba hay 2 barras o 2 varillas o abajo hay 4 varillas, pues las tenemos que indicar ahí. Si no tuviéramos el número de varillas, como les decía, el ACI permite que nosotros por criterio definamos o número de varillas o número de área efectiva. Pues aquí, por ejemplo, podemos definir también, si no tenemos el número de varillas, pues metemos los milímetros cuadrados del área que hay arriba y que hay abajo, ¿no? En el caso que sea una sección doblemente armada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, hasta ahí fueron, digamos, todas las pestañas de acá arriba. Nos vamos a regresar porque vamos a empezar a introducir los datos para que conozcan más o menos cuáles son los criterios, ¿no? Que se usaban. Pues aquí, primeramente, se seleccionó, por ejemplo, el claro. Es un claro de 8 metros, es un claro pues típico. Entonces, aquí, por ejemplo, se colocó por ejemplo, el ancho de los apoyos, que quiere decir que básicamente ahí, a los 45 centímetros de ambos lados, pues va a descansar, ¿no? La trave, porque a lo mejor abajo está la columna, etcétera. Entonces aquí es, digamos, la modelación. Luego acá abajo, pues bueno, lo que decíamos, el tema de las cargas. Definimos el tema de las cargas muertas al 100%, porque al final del día, pues ahí está todo el peso, todas las cargas, ¿no? No va a haber ninguna modificación. Pero ¿qué pasa por el porcentaje de las cargas vivas? Aquí, por ejemplo, estamos colocándole un 50%, que es la condición actual a la que va a estar ahora trabajando, ¿no? La sección. Entonces aquí le colocamos el 50%. Luego acá abajo ya decíamos, abrimos estas pestañas, ya nos abrió aquí
las dos opciones y empezamos a definir básicamente toda la información. Es decir, por ejemplo, aquí que dice tipo, es si es una carga lineal, si es una carga distribuida, un momento, lo que platicamos hace un momento, etcétera. Entonces lo aplicamos aquí. Y la posición, si nosotros tenemos esta viga de 8 metros, vamos a decir que digamos que las cargas muertas van a ir desde el punto 0 hasta el punto 8, ¿no? Repartidas a todo lo largo de la sección. Entonces aquí se pone la carga, aquí en este caso pues tenemos la opción nada más para colocarlo en kilonewton metro. Entonces vamos a colocarla aquí en kilonewton metro, son 23 kilonewtons. Y acá abajo pues se coloca también para las cargas vivas, que en este caso son 30 kilonewtons por cada metro. Pues aquí se pueden dar cuenta gráficamente cómo ya cambiaron los gráficos, valga la redundancia, y aquí ya están todas las cargas, ¿no?, consideradas. Luego aquí ya empezamos a colocar los datos del concreto, aquí son 35 megapascales, que son 350 kilos, ¿no? Entonces aquí ya se definió, aquí pues no se le hizo nada, o sea, los factores que trae por default del ACI se mantuvieron. Y luego acá abajo, pues bueno, aquí colocamos esta sección que decíamos de origen, y la sección es de base de 40 centímetros por 550 de peralte, ¿no? Así ya la modificamos aquí al final del día. Y acá está pues la definición del acero, lo que platicamos hace un momento, tanto en el lecho superior como en el lecho inferior. Pues aquí está, por ejemplo, la introducción, que dice aquí D1, pues bueno, que nos indica, ya dijimos, es a dónde quieres tener el recubrimiento. En este caso es a los 5 centímetros para ambos casos. Para el refuerzo superior y para el refuerzo inferior va a 50. Nada más que aquí, por ejemplo, como estamos haciendo este modelado, resulta que en la parrilla inferior pues trae dos tipos de acero. Entonces trae 4 varillas de 7 octavos, digo, no es muy común, pero para este ejercicio se usó así. 4 varillas de 7 octavos y 3 varillas nada más en esta longitud, que es el centro, ¿no?, que es en donde se está ocurriendo el momento máximo. Y de esta forma, pues bueno, ya tenemos completo, ¿no? Aquí están todos los datos acá arriba, estos dos, para el acero existente. Y ya la última parte, que es el acero de preesfuerzo. En el caso que tuvieran por ejemplo, ustedes que a lo mejor tuvieran un tema de una trave prefabricada, preesforzada, entonces acá abajo tendrían que poner todos los datos, ¿no?, en el caso de hacer un refuerzo sobre una sección preesforzada, que también la permite el ACI. Entonces, bueno, si se dan cuenta, ya pasamos a esta pestaña. Esta pestaña, por default, nos las genera el software. Voy a regresar para que vean. Bueno, aquí aparecen los esfuerzos, ya se activó aquí. Entonces, aquí básicamente ya nos está ofreciendo todos los cálculos internos que está haciendo el software. Esta pestaña en un inicio no estaba, entonces en algún punto se activa. Entonces aquí ya, por ejemplo, vemos las condiciones de las cargas, es decir, nos indica, por ejemplo, para el tipo de flexión que nosotros escogimos acá arriba. Lo que nosotros queremos buscar es el momento positivo máximo, ¿no?, que está ocurriendo en esa sección completa de 8 metros. Por la imposición de esa carga IVA, ¿no? ¿Se acuerdan que pusimos el 50%? Entonces, justamente, al tener el momento positivo pésimo, que es, digamos, en la pancita, ¿no?, de las traves abajo, pues ahí justamente tenemos estas características, ¿no? Digamos, la flexión es positiva, las acciones iniciales, aquí dice que son 215.92 kilonewtons metro, y cargas muertas y cargas vivas, ¿no?, que están aquí definidas. Entonces, y acá abajo pues ya son las combinaciones de carga que hace la ACI. Pues aquí hay algo importante. Si ustedes, por ejemplo, el día de mañana usan una corrida, por ejemplo, de un SAP, de un ETAPS, de un MIDAS, hay que tener cuidado nada más con las combinaciones, porque a veces ya nos arroja todas las combinaciones. Entonces, extraemos esa información, la metemos al software como si fuera lo más crítico, pero ¿qué pasa? Ahí, esa combinación que es la más crítica, ya la vamos a volver a afectar con estas combinaciones que nos da el ACI. Pues hay que tener ahí cuidado. Si ustedes van a hacer eso, una de dos, o meten directo lo que van a extraer de estos software, y aquí pues van a tener que modificar las combinaciones definidas por el usuario. ¿Para qué? Para que por ejemplo, si tenemos que hacer una combinación, como dice aquí, por las cargas previstas, no nos esté, por ejemplo, multiplicando por 1.2 o 1.6, sino que nos multiplique nada más por 1, porque al final ya es un caso crítico, ¿no?
Entonces, a veces lo que vale mucho es que ustedes saquen la corrida, que no tenga la combinación, para que aquí haga la combinación correcta. Y aquí, pues bueno, ya va a tomar, por ejemplo, todas las condiciones de los límites del refuerzo, o las cargas previstas, o los estados límites de servicio. Entonces, básicamente aquí hace, con estas fórmulas que están aquí, pues todas las consideraciones. Entonces, para tal efecto, aquí tenemos estas 4 condiciones que la ACI nos indica de origen, que tenemos que cumplir. Si nosotros no cumplimos estas acciones, difícilmente nos va a dejar avanzar en el software. Entonces, aquí arriba de esta pestaña que está aquí no aparecería. Aquí esta pestaña que dice laminados es cuando ya las combinaciones que están aquí ya se aprobaron, entonces ya nos permite avanzar. ¿Para qué? Para que nos dé una opción con reforzamiento con fibra. Entonces, por ejemplo, aquí de acciones iniciales va a estar tomando estas fórmulas, y aquí vemos, por ejemplo, el momento nominal tiene que ser siempre mayor, ¿no?, al momento último. Entonces aquí vemos cómo efectivamente se está cumpliendo, ¿no? Aquí vemos que hay toda una brecha todavía en donde el elemento tiene todavía capacidad para recibir ciertas cargas. ¿Por qué? Porque el nominal, vean cómo está por acá, mientras que el momento último está por aquí arriba. Entonces, pues ahí no habría tema, ¿no? Ahí está cumpliendo. Vámonos a la siguiente, ya pasamos aquí. Aquí ya vemos cómo el momento ya está incrementándose. Es decir, esas combinaciones ya están afectando a los momentos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es una combinación mínima de carga que debe de resistir el elemento de refuerzo. Entonces aquí vemos cómo ya se está acercando en estos puntos al momento nominal, ¿no?, de la sección. Sin embargo, pues todavía en la parte más crítica, que es el centro, pues todavía no lo toca. Aquí finalmente en las cargas previstas, es decir, ahora sí ya está tomando las condiciones de origen, es decir, las cargas vivas que se están aumentando. Entonces aquí ya vemos cómo se está superando, ya estamos por arriba del momento nominal. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer un reforzamiento. ¿Para qué? Para garantizar que esas condiciones de carga previstas, ¿no?, que son las que van a tener después del reforzamiento, pues pueda cumplir. Y finalmente una última revisión, que es una revisión por fuego. El ACI 440 nos indica que todos los sistemas deben de cumplir una cierta condición de fuego, porque imagínense que en un conato de incendio se pierde la capacidad de la fibra. Entonces, ¿qué creen que pasa? Pues al final ya no le va a aportar resistencia, y cuando viene ese incremento de cargas vivas, pues entonces puede ser que colapse, ¿no?, la estructura, porque ya va a estar recibiendo algo que no había estado recibiendo previamente. Entonces, la condición de fuego se tiene que cumplir. En el caso que no se cumpla, que se quiera suprimir, entonces ustedes como proyectistas o ustedes como calculistas tendrán que definir otra vía por especificación, que es dotarle de un sistema que nos aísle del fuego. Entonces aquí tenemos que proponer un sistema ignífugo, un mortero con un cierto espesor para, digamos, aislarlo de la fuente de calor, y entonces ahí hacer una combinación, ¿no? Es decir, quitarnos este tema del incendio y poder avanzar con el cálculo. Entonces, hasta este punto, pues vemos que incluso pues aquí estamos bien, o sea, no estamos superando el momento nominal, estamos por acá arriba. Entonces, bueno, pues ya pasando a la última parte, ahora sí, ya pasamos las combinaciones, todo estuvo ok, no tuvimos ningún problema. Entonces vamos ahora sí a la definición de los materiales propiamente. ¿Qué habíamos dicho de los materiales? Que teníamos dos opciones, de usar platina, de usar tejido, que son los dos sistemas que tenemos pues hoy en día, ¿no?, para reforzar con fibra. Aquí por default el software nos indica que para temas de flexión, básicamente lo que nosotros podemos usar es esta familia de productos, el sistema de Sika Carbur, que son las láminas. Entonces aquí nosotros la tenemos ya activa. Nosotros bastará con que nosotros pongamos aquí un clic en la calculadora, que quiere decir que entonces está haciendo ahí los cálculos, y nos va a arrojar aquí, pues aparentemente pues aquí decía que una platina, pero vean, no sé si se dan cuenta acá abajo qué está pasando, nos está arrojando unas advertencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un lado no cumplimos porque dice que los laminados, es decir, la fibra de carbono,
no está cumpliendo el estado de sección reforzada. Entonces hay algo está pasando. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos que hacer una revisión porque en algún punto del cálculo es insuficiente. Está pasando, por ejemplo, que el equilibrio de fuerzas o que algún tema no está haciéndose pasar el equilibrio de fuerzas, ¿no? Básicamente. Y por acá dice, las láminas no cumplen el estado límite de servicio. Entonces, de igual forma, algo está pasando de tal forma que estas combinaciones nos están arrojando que pues no hay una solución favorable. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer primero para empezar a revisar qué pudiera estar pasando? Nos cambiamos aquí de este tipo de sistema. Vamos a ver qué pasa. Y aquí nos cambiamos a otro producto. Es igual una platina, un carboruro. Pero ¿qué pasa? Aquí al darle la calculadora otra vez el clic, aquí ya nos está diciendo que necesitamos colocar 7 tiras de fibra. O sea, es una cantidad ya muy fuerte, ¿no? De fibra. Y lo peor es de que nos está diciendo que son 2 capas. Entonces, para un sistema típico de fibra de carbono, pues mucha gente lo podría dejar hasta este punto, que es lo más usual, ¿no? Lo que se usa hoy en día, básicamente. Entonces, hay otro tipo de sistema. Si nosotros aquí le damos en el tipo de disposición, vamos a tener otro tipo de disposición. No, son 3 tipos de disposición. El que dice que es pegado, porque al final del día esta fibra va a estar pegada al concreto, literal. Hay otro que dice, una palabra que dice NSM, es un acrónimo, que quiere decir que entonces ahí se tienen que empotrar estas, ¿se acuerdan? Al principio veíamos unas varillas de fibra de carbono. Esas varillas van empotradas al concreto, se hacen unas ranuras y se introducen al concreto estas varillas. Entonces ese sistema se llama NSM, Near Surface Mounted, que también da mucha potencia porque ya la fibra ya está dentro, ya no está expuesta como aquí. Y otra más, que es el sistema post-tensado, que es justamente lo que mi compañero Philip nos va a explicar el lunes. Entonces miren, aquí vemos cómo dice que no se ha podido dimensionar el refuerzo, es decir, incluso hasta con esta cantidad de fibra no se ha logrado un resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo está pasando todavía. Entonces avanzamos, empezamos aquí a ver otra opción y miren, aquí ya la disposición ya la cambiamos a post-tensado. Entonces con esa disposición de post-tensado, pues ahora sí ya parece ser que ya aquí ya no nos aparecieron las advertencias. Ya estamos del otro lado, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este post-tensado? Pues miren, si se dan cuenta, lo que hicimos es colocarle aquí el término post-tensado, aquí nos arrojó otro tipo de material, le picamos aquí en la calculadora y aquí ya nada más nos apareció 2. Es decir, pasamos de un sistema de hasta 7 capas, que no estaba todavía diseñado, a simplemente colocar 2 tiras. Y estas 2 tiras son 6 centímetros de ancho cada una. O sea, realmente no ocupa mucha área. Y un espesor apenas de 2.6 milímetros. Entonces también pues no es mucho, ¿no? Lo que le está aplicando. Entonces al final del día pues ya parece ser que con este sistema queda resuelto. Podemos incrementar el 50% de la carga viva que lo propusimos de origen. Y bueno, aquí al final, pues bueno, como todo, hay que hacer comprobaciones de estado límite de servicio y de acciones de diseño previstas, ¿no? Entonces, si los 2 chequeos de estas 2 condiciones cumplen, pues básicamente pues ya no tenemos problema. Pues aquí vemos cómo están haciendo estas comprobaciones. Algunas revisiones que están aquí de servicio, incluso las saca o las extrae del ACI 318 para comprobar justamente que los esfuerzos en el concreto que están limitados, que los esfuerzos en el acero que se limitan y en la fibra de carbono que también se limitan, pues están cumpliendo, están del otro lado, están en el OK, ¿no? Y ya con esto pues vamos a tener todas las deformaciones, todos los elementos revisados aquí en estos gráficos. Aquí tenemos las acciones de servicio previstas. Y bueno, finalmente pues ya tenemos aquí en esta otra casilla, ya tenemos aquí finalmente la disposición de a dónde va a ir estas 2 tiras que nada más vamos a colocar ahora en esta sección. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya nos da un despiece, nos da una certeza tanto técnica como numérica, ¿no? Es decir, en temas de costos, nosotros ya podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a necesitar estas 2 tiras de 7.5 metros de largo cada una.
Entonces aquí nos está indicando, ya nos está dando la especificación, ya nos está dando los gráficos, aquí ya están los resultados de los momentos nominales, el último que se generó, y el de la sección reforzada, de 470.9 kN/m. Y ya básicamente con esto acabamos el cálculo. Realmente ya de aquí lo que hacemos es pasar aquí a la pestaña de impresión. Aquí ya pues está generando, se tarda un poco en generar el informe. Y finalmente tenemos aquí este informe, que si se dan cuenta acá arriba aparecen dos tipos de informe, uno que es reducido y otro que es completo. Entonces el que está aquí, que es un informe completo, que es este, nos está dando tal cual como si estuviéramos viendo una memoria de cálculo. Las bases de cálculo, las referencias, todos los códigos que se usaron, las secciones geométricas, el acero, etcétera, como se ve aquí, y los cálculos propios que vienen en el ACI 318, perdón, en el 440. Y así es como nos arroja bueno, me regreso tantito. Acá arriba aparece un botón que dice exportar. Bastará con que le demos un clic ahí, nos arroja una lista. ¿Qué es lo que queremos exportar? Este documento en PDF, en Word, creo que en Excel también, etcétera. Y pues al final pues nos da esto, ¿no? Aquí está ya el informe. Pues aquí pues el proyecto, pues bueno, es una trave para el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México. El elemento que revisamos fue una trave para efectos de resolver flexión. Entonces, pues bueno, hasta ahí sería digamos una pequeña introducción. El día lunes vamos a ver a más detalle con Philip más el tema del sistema posttensado. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, con gusto. ¿Hay alguna lista para anotarnos, para que nos manden el software? Ahorita, si gusta, ingeniero, le tomamos sus datos para mandarle la liga del software. Okay, con gusto. perfecto, gracias. Sí, yo quería preguntar nada más, bueno, varias preguntas. La comparación, costos, o sea, con los sistemas tradicionales, o sea, ¿cuánto se eleva el costo para colocar las fibras en comparación con los sistemas tradicionales, como algunas celosías? Estamos hablando de reforzamientos en las estructuras, sea columnas, traves, todo eso. Esa sería la primera pregunta, para ver qué tan conveniente es, si se utiliza, porque sí estoy viendo que en cuanto a mano de obra, los tiempos, o sea, se acortan. Sí. Ahora habría que ver cuánto es de dinero, ¿no? Sí. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta sería la adherencia entre esas fibras con los concretos. Hasta ahorita lo que veo es que esa solamente es aplicable en concretos, o sea, no se aplica en maderas, o sea, es lo que creo. Sí. Pero regularmente al hacer una reestructuración o un reforzamiento, estamos hablando nosotros que las secciones, pues hay que pelarlas, estaban llenas totalmente de acabados, algunos yesos, algunos aglutinantes que se pegaron con ónix, y que si de alguna manera, ¿cuál sería el proceso? Y se supone que es una mano de obra especializada, que me imagino que ustedes la van a asesorar para decirle al cliente cómo se tiene que hacer y si esto es aplicable también en las zonas costeras. Esas serían mis preguntas. Gracias. Sí. No, muy interesantes sus preguntas, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, empezando por la parte de pesos, ¿no? Comparado con un sistema convencional, pues obviamente de inicio, por sí mismo el material puede ser que sí refleje un aumento en precio, ¿no? Yo creo que ustedes ya lo saben, un material de fibra de carbono contra un acero. Digo, a pesar de que en estos días el acero ha subido bastante de precio, todavía no hay un punto en el que podamos decir, ¿sabes qué? Pues nos volteamos con la fibra de carbono porque es más barata. El material por sí mismo me queda claro y digo, sigue siendo un tabú, sin embargo sí tiene un costo que es relativamente alto. Pero ¿qué pasa aquí? Hay un efecto en el cual, por ejemplo, ya hablando de un proyecto,
y tenemos toda una programación de actividades en la que incluye solamente actividades, personal, materiales, etcétera. Entonces, en tiempos y costos, vamos a ver que, por ejemplo, el tema que comentaba usted, ingeniero, el tema de una celosía, el tema de colocar una placa, imagínense una placa, una columna de 1 pulgada. Imagínense que es un edificio de 5 pisos, ¿cómo vamos a subir esas placotas hasta el 5.º nivel en un edificio en servicio? Entonces, si nosotros ya ponemos sobre la mesa un análisis real de todas las partidas que involucra ya un proyecto de reforzamiento o rehabilitación, podríamos ver que va a llegar un monto global en equilibrio, usando fibra, que si hubiéramos usado acero convencional. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, incluso si logramos tener una reducción con un tema convencional o tradicional con acero, ¿qué pasa a veces por el tema de que hay que entregar rápido la obra, el tema de que a lo mejor no tenemos soldadores con certificación o las cuadrillas no estén aptas? Entonces eso va a generar que el confinamiento, por ejemplo, con esas soleras de acero o con esas placas metálicas, no estén accionándose con el concreto, entonces no van a trabajar con una sección compuesta. Puede ser que incluso pueden estar separados, porque a veces nada más en las mismas columnas hacen unos agujeros y le empotran varillas incluso. Entonces el área de contacto de esa placa va a estar nada más en 4 puntos. Porque lo hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la rehabilitación de los edificios, con acero estructural, le meten nada más en ciertos puntos como zonas de anclaje, pero evidentemente ahí es en donde va a reaccionar la estructura, ¿no? Entonces, al no tener un correcto pegado, entonces los costos se van a elevar. ¿Por qué? Porque hay que hacer retrabajos. Y eso nos ha pasado es lo que comentaba hace un momento. ASICA últimamente nos han buscado por errores y defectos en la obra. Justamente hablando de la rehabilitación, cuando se adosa esta estructura de acero, quedan unos huecos en los cuales no está pegando al concreto. Entonces esos huecos que quedan se rellenan con resina epóxica, porque es tan delgado que ni siquiera un grout puede entrar ahí. Entonces allá, por ejemplo, ya estoy poniendo sobre la mesa una acción que tenemos que cubrir, que no estaba de origen en el presupuesto. Entonces incluso ese presupuesto se fue incluso un poco más arriba con respecto a un sistema con fibra. Entonces, no quiero decir con esto que pase al 100%, pero sí en algunas obras ha pasado que se tiene que inyectar resina epóxica para que se active el reforzamiento con acero. Entonces ahí está, básicamente ahí se puede generar este equilibrio. Pasando a la segunda pregunta, efectivamente es un tema de la fibra de carbono. Evidentemente, al estar en este sistema que va adherido externamente al concreto, obviamente hay que tener un proceso de preparación. Estos procesos de preparación de superficie tienen que tener una garantía que nos genere un perfil suficiente de anclaje, de tal forma que al quitarle residuos orgánicos, al quitarle los repellos, recubrimientos, algún acabado que tenga tipo cerámicos o lo que sea, todo eso lo tenemos que quitar y dejar nada más el elemento resistente, que es el que al final del día nosotros revisamos. Nosotros no revisamos una sección que llevara, por ejemplo, un entortado o un recrecido. Nosotros estamos revisando la sección que realmente está comprometida, ¿no?, con las nuevas condiciones de carga. Entonces, al llegar a este estado, obviamente vamos a tener que pasar con medios mecánicos a preparar suficiente este sustrato. ¿Para qué? Para que la resina justamente sea la que tenga la suficiente capacidad estructural para transferir esa resistencia entre la superficie de concreto con la fibra de carbono. Entonces básicamente sería eso. No sé si quedó más o menos claro la idea. A lo que voy es que también ocurre, como estamos haciendo una reestructuración, las columnas, por ejemplo, haciendo un ejemplo, regularmente cuando se cuela se disgregan los materiales. En la parte de abajo encontramos la separación precisamente de la granulometría, otra, los aglutinantes que se ven ahí poco caído, carbateado y todo eso. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un reforzamiento, pues obviamente eso se tiene que resanar, sí, pero no lo puede resanar ni con un morterito cualquiera. Sí, ¿no? Yo me imagino que tiene que ser un epóxico para hacer las preparaciones y poder colocar su fibra de carbono. A eso es a lo que me refiero, porque realmente, ahorita vemos estos acabados muy bonitos. Cuando los retiramos, vemos ahí las imperfecciones. Vemos
muchos vicios y ahí es cuando hay que atacar y obviamente es cuando sale más caro la reclamada y todo eso. Sí, exactamente, eso también es un tema, eso ya es un tema, digamos, que a lo mejor de origen no se tenía controlado, porque pasa mucho, ¿no? Incluso para la obra pública y la obra privada, como dice el ingeniero, al no quitar todo lo que está encima, es cuando no sabemos cómo está realmente el vicio, los vicios que están ahí. Entonces aparecen las grietas, aparecen las oquedades, aparecen la segregación. Entonces, por ejemplo, cuando en las bases de las columnas hay segregación o hay mal vibrado, a veces hay que retirar para hacer, digamos, el típico procedimiento de reparación es donde realmente veamos muchas irregularidades. Hay que botar todo lo que está ahí con medios mecánicos o con un cincel, hacer una caja completamente recta a 90 grados. Entonces vamos a tener una caja completamente y perfecta para que pueda recibir un concreto de aporte estructural, en el caso que sea muy favorable. En el caso que sea realmente que no conocemos el núcleo, precisamente por el efecto de la segregación, pues ahí definitivamente tenemos que colocar unos puertos de inyección para que hagamos pasar por ahí resina que fluya y que rellene todos esos huecos que quedan dentro, que no vemos a simple vista. Entonces digo, ya son temas que son muy artesanales, porque al final del día, incluso haciendo una inspección es como nos damos cuenta ya cuáles son esos datos que necesitamos recabar para darles una solución con un procedimiento correcto, ¿no? Entonces, sí, me queda claro que los vicios pues hay que hacerlos puntualmente previo a poner fibra, pues para resolverlo correctamente, ¿no? Buenas noches. Creo que va un poquito de la mano respecto a lo que estaban platicando. Por ejemplo, se requiere que el elemento de concreto tuviese cierta resistencia mínima para que pudiera recibir la fibra de carbono junto con lo del epóxico. Y no sé, ahorita me surgía la duda también, dentro de los elementos habrá necesidad que se tenga que cumplir con un cierto tamaño para, no sé, con una longitud de anclaje, por decirlo así, con las varillas, para que pueda trabajar bien la fibra. Serían esas dos preguntas. Ok, muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera, efectivamente, tanto como lo establece las normas técnicas, que necesitamos un tipo de concreto para que sea estructural, el ACI 318 también nos dice lo mismo, y va de la mano con el 440. Entonces, ¿qué nos dice? Que para tener el uso para ciertas condiciones de la fibra, sobre todo para temas a poner a flexión, ¿no? Es decir, cuando la adherencia es crítica, porque al final del día, cuando está trabajando una losa o una trave, pues ¿qué está generando, no? Esta forma, ¿no? Al final del día, pues ahí se está generando una tensión, ¿no? Una adherencia crítica, es un punto crítico. Entonces el concreto se pudiera delaminar, porque la lámina que vamos a colocar abajo es muy rígida. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, si nosotros estamos por debajo de los 170 kilos por centímetro cuadrado, no es apta la estructura para recibir la fibra de carbono. ¿Por qué? Porque del otro lado hay una prueba que nos hace la validación para colocar fibra, que es una prueba que se llama prueba de pull-off. Es decir, vamos a colocar un dispositivo, a través de una pastilla vamos a intentar hacer traccionarlo. Sabemos que el concreto no resiste a tensión, sin embargo, sí hay un mínimo que debe cumplir, que es más o menos un 10% del F'(C). Entonces, por ejemplo, si nos vamos con que el mínimo son 170, el ACI nos indica que al menos tiene que haber una resistencia de 15 kilos por centímetro cuadrado, que es más o menos el 10%. Entonces, solamente así pudiéramos decir que la fibra de carbono que va a estar más crítica, que es la de flexión, no tanto la de confinamiento, puede tener esa capacidad de resistencia por el efecto del concreto, ¿no? Y con respecto a la segunda, bueno, perdón, ¿me puedo repetir? Es que ahorita se me fue. Sí, que si se llega a ocupar que el elemento sobre el que se vaya a poner la fibra requiere cierta longitud o cierto tamaño, como una longitud de desarrollo o algo así. Ok, sí. Miren, por ejemplo, precisamente en el... Voy a regresar tantito. Ups, híjole, no sé si me pueden apoyar. Bueno, les explico rápido. Pasa lo mismo que como el acero. Necesitamos una longitud de desarrollo, porque al final del día, si esa longitud ya no es suficiente, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, no quiere decir que no funcione. Necesitamos buscar una, digamos, vamos a ver.
Miren, aquí no aparece, pero por ejemplo en esta sección, ¿se acuerdan que de inicio teníamos 5 módulos? Los 2 módulos que estaban abajo, que es una sección completa, que aquí es como la podemos ver, aquí nos aparece justamente cómo va a estar definida la distribución de la fibra. En el caso, este caso pues no aplica porque este es un tema postensado, pero si regresamos a una fibra que nada más se adhiere, como dices, vamos a necesitar una longitud de anclaje para que nos asegure que cuando, por ejemplo, cambia ese punto de inflexión, necesitamos una cierta longitud para que nos soporte el momento más fuerte, ¿no? Digamos, alejándonos un poco de la parte central. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente aquí a los lados necesitaríamos esa cierta longitud, pero cuando no la tenemos, pues aquí necesitaríamos nosotros, eso todavía no viene aquí, se está estudiando todavía en el comité, en el 440 del ACI, en el sentido de que aquí se apliquen unas ciertas, digamos, unos anclajes con la misma fibra que vamos a colocar a cortante. Entonces, esos cinturones nos van a generar un perfil de anclaje. Eso es, digamos, un equivalente a esa longitud que ya no pudimos desarrollar para que aseguremos que esta fibra nunca se va a desprender o va a cumplir con el modo de falla, que es el desprendimiento. Porque entre más rígido es acá abajo, es decir, entre más fibra tengamos, pues esto es un mundo es decir, su rigidez es muy alta con respecto a la que puede tener el concreto. Entonces, literal, puede haber una delaminación completa de toda la sección. Entonces, precisamente necesitamos anclarlo. Entonces, básicamente esa sería la respuesta a tu pregunta. Aquí, por favor. Sí, buenas noches. Primero que nada, agradecer la ponencia, la verdad que muy interesante. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito en el sentido de a qué te enfrentas cuando proponen este tipo de soluciones con un corresponsal en seguridad estructural. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente un corresponsal de seguridad estructural, un director responsable de obra, en un momento dado, cuando ya hizo un análisis y ya determinó que la estructura llegó a su estado límite de falla o a su estado límite de servicio, seguramente ya determinó que la estructura pues ya no sirve y lo mejor es demolerla. Entonces, en el momento que se da este tipo de soluciones, ¿qué tan aceptable es por el corresponsable en seguridad estructural o de qué manera lo asimila? Ya que esto, hasta donde tengo entendido, no sé si ya está normado y está aceptado por las normas técnicas en la Ciudad de México, no sé. Me gustaría que nos platicaras en ese sentido, ¿no? Ok, digo, es una pregunta muy interesante, realmente es muy profunda, porque al final del día también partimos de la figura de un CSE y la figura de un DRO con respecto a quien hace este tipo de soluciones pues en gabinete, ¿no? Entonces también aquí nos enfrentamos con otra figura que es realmente pues quien está al frente de una obra, quien hace una inspección. Entonces digamos que si de origen tenemos un proyecto en el cual se consideran ciertas partidas, pero a la hora que se hace ya una primera intervención, ahorita ponemos el caso de este muro, al quitarles todas el repello, etcétera, es cuando empezamos a ver los vicios. Entonces de origen pues eso no estaba, entonces a ojos del corresponsable o a ojos del DRO tiene que verificar justamente, entonces, en ese momento para todo y tiene que ver si cumple, por ejemplo, en temas de patologías o de patrones, si esas grietas en diagonal o si esas grietas en vertical están comprometiendo la estabilidad, ¿no? Entonces ahí puede vulnerar todo el sistema estructural. Entonces ahí, de momento, pues la figura del DRO o el CSE va a ser el que va a decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un reanálisis porque eso no... O sea, lo que ya estaba proyectado ahí tal vez ya no le va a servir, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una reingeniería o tenemos que proponer unos sistemas para hacer la reparación o la rehabilitación, que eso no estaba considerado. Entonces, efectivamente, todavía no está al 100% esta parte de la fibra dentro de nuestra normativa mexicana. Sin embargo, en las normas técnicas sí se ha tratado de ir viendo, sobre todo en el último capítulo de rehabilitación, ¿no? Entonces, digamos, esto es mucho de la mano de los líderes de opinión, de las MIE, de las MIS, de todos los colegios, ¿no? Para que se pueda impulsar un poco más. Entonces, puedo decir ahorita que es muy profundo, porque por ejemplo ahorita yo me podía remontar al 2017. Cuando pasó en septiembre los sismos, en diciembre salió una gaceta. Esta gaceta nos indicaba ya los primeros indicios, ¿no?, de usar estos materiales de fibra. Entonces, los líderes de opinión
empezaban a decir, pues primeramente hay que considerar ciertos temas para poder proceder a usar estos materiales, los cuales se tenían que cumplir sí o sí, ¿no? Entonces ya ahí daban la opción de usar fibra de carbono, fibra de vidrio, adicional a los sistemas convencionales de acero, ¿no? Entonces ahí la aceptación ya empezaba. Pero ¿qué pasó a partir de este año? No sé si muchos de ustedes que, por ejemplo, ahí sobre todo con el tema de las MIE, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, en apoyo, por ejemplo, con el INIFED y otras instancias, con los líderes de opinión, empezaron a publicar lo que es una guía técnica, que era la guía técnica de la rehabilitación de las estructuras de escuelas. Justamente esa guía técnica ya viene, desde por decir así nada más, de piso a techo, por decirlo de alguna forma, todas las especificaciones que ya, ya estarían avaladas por la normativa mexicana, más no todavía al 100% en las normas técnicas. Entonces esta guía de diseño, no sé si alguien la conoce, es una guía técnica que parte ya del extinto INIFED y pues bueno, ahí básicamente ya incluso ya vienen todas estas partidas, justamente ya de la CI 440, más aparte todo lo que traen las normas técnicas para diseño de estructuras de concreto, etcétera. Entonces digamos que puede hacer un aval que a ojos de un CSE pues ya tuviera ahí toda la información que ellos pudieran usar como base para definir, por ejemplo, si una rehabilitación, si un tema de inyección, una reparación, o incluso ya el uso de la fibra, pues está bien hecho, ¿no? Entonces, ese sería el aval que tenemos al día de hoy, esta guía técnica. Buenas noches. Me queda una duda sobre el tema que comentaba el ingeniero, sobre los costos. Creo que no fue específico o me perdí de la parte en donde nos podría referenciar, hablaba de una lámina de una cierta sección, un ancho y un espesor. Posiblemente, no sé si sea por metro lineal o por la presentación, de manera directa, ¿no? Y a veces tenemos esa inquietud, andamos investigando, andamos consultando y no es posible tenerlo. Entonces, si tuviera el dato o podernos meter a su página en donde podríamos tener un... En el caso de la lámina que comentas, ingeniero, normalmente son bobinas de 100 metros lineales. Entonces ya dijimos más o menos una prox. Si comparamos con el acero de refuerzo, ¿cuánto crees que te pueda resistir pues esa cantidad de fibra, ¿no? Es decir, no por la longitud, sino por el ancho. 10 centímetros de fibra por 1.2, que ustedes puedan ahí ver el espesor que tiene. Entonces es una cantidad muy grande de fuerza que desarrolla. Es decir, estamos hablando de arriba de 30 toneladas, ese ancho nada más, es un ancho unitario. Que no por eso quiere decir que entonces ustedes puedan hacer una equivalencia directa por lo que te desarrolla un área de acero. Pero bueno, para que ustedes nada más vean qué capacidad de fuerza puede desarrollar en términos de toneladas, 10 centímetros más o menos anda como en 32 toneladas de resistencia, de fuerza, perdón, directa. Entonces imagínate, bueno, más o menos para que tengan una idea, hablando nada más del costo directo del material, más o menos andaría como entre 100,000 y 120,000 pesos ese rollo de 100 metros lineales. No sé si con eso satisface tu... Sí, porque digo, por el otro lado también está el tema de los costos de la mano de obra, pero como estamos hablando que es un tema especializado, ahí depende mucho de las condiciones en las que tú vayas a trabajar. Incluso, por ejemplo, otra vez volvemos a este mismo ejemplo. Imagínate si tú de origen tenías considerado nada más quitar el repello y resulta que entonces también tienes que hacer otras partidas adicionales. Se va a encarecer ahí más tu mano de obra. Entonces, eso va a incrementar tu precio unitario. Perdón, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo yo creo que las travesitas, las vigas, al implementar precisamente esa fibra de carbono, aumentamos nosotros la capacidad. Estaba diciendo que son 10 veces más que un refuerzo R42, cosillas así, pero ustedes, se diseña con el 50%, más o menos en lo que están comentando. Y entonces la resistencia en la flexión, se incrementa muchísimo, pero yo creo que la parte de los estados límite de servicio se quedan ahí parados, sigue siendo la misma sección y entonces la deformación, ahí es donde quiero entender que no se disminuye, sino se queda ahí y sí la resistencia a la flexión aumenta mucho. ¿Sí estamos en eso o
Sí, obviamente, pues o sea, cuando estamos aumentando esa capacidad, pues obviamente va a revisar sobre las condiciones iniciales. Entonces tiene que haber un equilibrio, por eso decíamos que tiene que haber un equilibrio. Es decir, vamos a regresar a la parte numérica en la que tú, por ejemplo, cuando hacíamos, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Los bloques equivalentes de fuerzas. Entonces ahí vamos a ver hasta dónde vamos a estar en el eje neutro, haciendo este equilibrio, para que al final del día, pues también ese aumento por la fibra de carbono más la tensión del acero se hagan en equilibrio con el concreto, con el bloque de concreto que está arriba, ¿no? Entonces al final del día, pues digo, ese aporte ya, digamos, en números de momento resistente, pues digamos, sí va a ser, digamos, la comparativa con la condición inicial más el aumento del... Sí, sí está correcto. Yo creo que el problema de está el límite de falla, donde ahí no me checa, es que si un elemento simplemente apoyado, su deformación es 5WL a la cuarta entre 384 y el I permanece constante, o sea, no cambia, sí aumentó su flexión, entonces quiere decir que la deformación pues sigue quedándose ahí. Sí, o sea, exactamente. que no solucionamos el problema de la deformación, pero sí solucionamos el problema de la tensión. Eso de la es tensión, a lo que sí, voy, ya entendí. ¿verdad? Sí, digo, efectivamente, numéricamente, ese es el razonamiento que puede darse por las fórmulas, precisamente por el módulo elástico y por la inercia. Esa parte no la comenté y qué bueno que la recuerda el ingeniero. La fibra de carbono no nos aumenta inercia. Entonces, precisamente, esa parte, pues, digamos, en el modelado, digamos, más bien, la parte analítica, sí. Efectivamente. Por eso salía ahí el problema de los el estado límite de servicio, así es. Que te dice, bueno, sí estoy pasando por resistencia, pero no por servicios, o sea, por deformación. Sí, digo, a pesar de todo, digo, por eso decía e insisto en el tema del equilibrio de fuerzas. Sí, okay. Pero, digamos, la fibra de carbono sí tiene, digamos, el módulo, bueno, para empezar, ¿cuánto tiene más o menos el módulo elástico del concreto? Más o menos. ¿Cuánto tiene ustedes veanlo, por ejemplo, ahí en las tablitas, el módulo elástico de la platina, más o menos anda en 1.065.000 kilos por centímetro cuadrado. Pues imagínense esa rigidez tan fuerte, sí te alcanza a mitigar la deformación. O sea, no se ve mucho, por ejemplo, a nivel fórmula, en la realidad sí se mitiga eso. Ahora, lo de la inercia es una realidad, o sea, no se aumenta inercia precisamente porque no tienes área. Entonces ahí obviamente, ¿quién sí te va a dar una inercia? Pues por ejemplo, pone un perfil abajo, ¿no? Entonces ahí se incrementa tu inercia pues brutalmente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aquí no, aquí nada vamos a aumentar resistencia y en el caso de las columnas vamos a aumentar ductilidad, pero básicamente es eso. Perdón, la reacción a ambas fibras de carbono en las zonas costeras se tienen que proteger porque sí hay esa reacción de la oxidación, perdón. No, el material es inerte. El material es un material sintético, no se corroe a diferencia del acero, entonces no necesitas más que cubrirlo por efectos de los rayos UV. Entonces normalmente se ocultan. Si ustedes pasaban, por ejemplo, en alguna obra donde en un puente pusieron fibra, normalmente están ocultas, o sea, realmente ven ahí las tiras así como un poco más en gris y a veces en la parte de abajo se quedan en color negro, no las pintan, nada más pintan las laterales. Entonces básicamente las cubren por el efecto de los rayos UV, pero no hay corrosión porque es un material inerte. La otra, el material dice que son enrollos, entonces como que tienen cierta rigidez, pero para la clase que se comenta, como comentaba aquí el ingeniero, si uno coloca ya el material colocado para darle ese anclaje o ese apoyo al elemento mecánico, que en este caso sería la flexión, ese anclaje, ¿cómo se debería dar? No sé si ustedes hay alguna prueba y no han visualizado la respuesta del material. Okay.
Ok, interesantes preguntas, ingeniero, gracias. Bueno, la primera, el tema de cómo se controla el tema de la preparación, es un tema que incluso no viene del propio SICA, es decir, ya hay investigaciones, hay un instituto que es el ICRI, de Estados Unidos, que tiene por ahí una lámina donde vienen diferentes perfiles de preparación de superficies. Nosotros, con que estemos, por ejemplo, en el perfil número 3, que es, digamos, una superficie donde se vea ya incluso algunas estrías sobre el concreto, que se vea ya el concreto o la pasta de cemento en buen estado, y que además se vean los agregados expuestos y sanos, va a bastar con que sea un sustrato aceptado para colocar fibra. Entonces, con eso bastará para que se asegure la correcta adherencia. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una comprobación como tema de control de calidad, que también pasa, los DROs o los corresponsales piden ese tipo de pruebas, entonces bastará con hacer esta prueba de pull-off que decíamos hace un momento, para garantizar que entonces, con estas pastillas que se colocan de pull-off, al arrancarlas, vamos a garantizar que lo que se desprende es correctamente el sustrato, más no lo que está encima, ¿no? Que es básicamente la resina o la fibra de carbono como tal. Entonces ahí vamos a asegurar el funcionamiento. Ahora, pasando al tema de digamos, de la longitud de desarrollo, hemos tenido, pues, al final del día en SICA, a nivel incluso en Europa, muchos estudios en los cuales se han probado los modos de falla. Entonces, justamente uno de los modos de falla que incluso indica el ACI 440, para flexión, son 5 modos de falla que prueba el ACI y nosotros tenemos que desarrollarlos manualmente. El último, que es justamente controlar el modo de falla del desprendimiento de la fibra. Entonces, para llegar a que no pase eso, necesitamos buscar un equilibrio con las deformaciones de todos los materiales que están impuestos ahí en el sistema. Entonces, si logramos ese equilibrio del que yo les comentaba hace un momento, vamos a controlar en algún punto que no haya un debonding o una delaminación, como se le conoce, ¿no? Ahí en el manual de la ACI. Entonces, para tal efecto, al hacer esta combinación de números, vamos a lograr en un punto en el que la fibra va a trabajar correctamente. Nunca se va a sobrepasar para que se genere un desprendimiento. De cualquier forma, imagínense, el material es tan bueno que ¿qué creen que falle primero? Al aplicar una carga muy fuerte, ¿qué creen que pase primero? ¿Creen que se desprenda la fibra? Nada más imagínense así rápido, o sea, la potencia que le está dando la fibra en la parte de abajo, ¿creen que se llega a desprender? Es muy fuerte, realmente la fibra es, ya lo dijimos, es casi 11 veces más resistente, ¿no? que el mismo acero. Y ya en combinación con todos los sistemas, realmente es una capacidad que te puede dar en la parte inferior, ¿no? Hablando de flexión. Entonces, primeramente lo que puede pasar es que el concreto en la parte de arriba estalle completamente, seguido de que el acero fluya y llegue a una ruptura, para que entonces la fibra también llegue a la ruptura. Entonces, para que eso pase, realmente vamos a tener que superar hasta 6 o 7 veces esa capacidad. Entonces está muy controlado, realmente, por eso decíamos en un inicio, de esos 50.000 kilos por centímetro cuadrado de resistencia última a la tensión, la estamos realmente acortando para controlar todo el sistema y que realmente nos aporte a la sección de concreto. Si fuera eso, si desarrolláramos los 50.000 kilos, pues olvídense, o sea, estaríamos súper tranquilos, pero no nos dejaría dormir, porque en alguna ocasión podría ser que sea una falla súbita, porque va a llegar a romper pues todo el sistema. Bien, pues ya lo decía el ingeniero Baeza, SICA ofrece soluciones muy interesantes a lo largo de estos más de 100 años en el mercado y hoy quedó demostrado con este sistema de reforzamiento con fibras de carbono. Agradecemos a todos su presencia, agradecemos al ingeniero Luis, a SICA y los vemos por aquí el próximo lunes. Gracias y buenas noches. Gracias.